Bueno, empezamos ya, sí. Hola a todos y a todas, gracias por venir. Estamos aquí con Catriona Ward y con Marta Bengol, que nos va a ayudar con la traducción. Y vamos a hablar sobre todo de Sundial, pero no solo de Sundial, sino del resto de su obra. Y bueno, yo voy a introduciros un poco lo que vais a encontrar en esta última novela, para que os dé muchas ganas de leerla, los que aún no la hayáis leído. Tenemos, bueno, los que sí hayáis leído historias de Catriona Ward, os diré que la voz sigue intacta, que sigue intacto su juego con los narradores, que vas a meterte en distintas cabezas durante el transcurso del libro y que la realidad va a ser no fiable, es decir, en todo momento no vas a tener claro si lo que está contando es real o no, o desde qué punto de vista es real y desde qué punto de vista no. También además aquí juega mucho con el pasado, porque ahora os voy a contar muy poquito de qué va la novela. En la novela Sundial es un lugar en el que crecieron dos hermanas que se llaman Jack y Rob. Y cuando la historia da comienzo, Rob es mayor, tiene dos hijas. Tiene un marido terrible, bastante violento, que se llama Irving. Y una de las hijas, Callie, hace cosas raras. Colecciona huesos de animales, habla con gente que no está ahí o con cosas que no están ahí. Y bueno, Callie es una de esas cabezas en las que entramos, ¿no? Y que están a su vez llenas de voces de las que suele construir Catriona. Y entonces, en ese momento en el que entramos en la historia, pasa algo determinado y Rob decide llevarse a Callie de casa a ese lugar en el desierto donde ella creció, que es un lugar muy misterioso del que no sabemos nada y que vamos a ir descubriendo a la vez que la madre y la hija. Sobre todo que la hija, ¿no? La hija es la que llega allí sin saber bien qué es ese lugar. Es una historia en la que hay sobre todo una relación muy fuerte entre dos hermanas, Jack y Rob. No tanto las hermanas hijas de Rob, pero sí, también intuimos que va a haber una relación muy especial entre ellas. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que en este lugar, y es por donde quiero empezar a preguntarle a Catriona, se dan una serie de experimentos con animales. Vuelve la idea de los animales en su obra, aquí son perros. Y me gustaría que empezara contándonos, bueno, que ese es un punto importante de la novela. Creo que en algún sentido fue como la llama que la puso en marcha, y que nos cuente eso, cómo aparece, si aparece a partir de ese experimento y si luego de ahí salen las hermanas y empieza a pensar toda la historia. Well, it's sort of, it all clicked into place like a puzzle, really. After Needless Street, which is all about isolation, you know, it's about being alone, it's set very much embedded in a male psyche as well. I really wanted to write about sisters and mothers and daughters. I knew I wanted to do that. But I couldn't quite find my way into it until I read about this experiment, which you just mentioned, which is, so in the 60s and early 70s, the US government, the CIA, conducted this program called MK Ultra, which was behavior modification. And they conducted it on animals, but also on humans. Arguably, the CIA was responsible for creating the Unabomber, who was a sort of serial killer / terrorist who blew up lots of government buildings and injured and killed lots of people with homemade nail and pipe bombs, because they did these experiments on him when he was a student at Harvard. So there is this wonderful website called the Black Vault, which is a website where you can see all of these redacted CIA documents. Other people read like gossip magazines or watch the Kardashians. I trawl CIA documents in the middle of the night. That's what I do. So this experiment was that the CIA at Langley, Virginia, where the CIA is based, they got
a pack of dogs and essentially created remote-controlled dogs. Now, everybody thinks I made this part of the book up, and I was amazed that no one had written about it before. They implanted electrodes in the limbic systems of the dogs' brains to teach them to seek out pleasure centers. And when the dogs found the pleasure center, it would pursue that and therefore complete the action. There's nothing very complicated. So it's like sit, turn in a square, come, heel, go away. But it essentially a remote-controlled pack of dogs. So after a year, success. And then they destroyed the entire pack of dogs, killed them, put them down, and never returned to the experiment because there was no practical use for it. And it always makes me think of that quote from Jurassic Park. I never think it's a good panel when you don't quote Jurassic Park. They were too busy thinking about whether they could. They never stopped to think about whether they should. And this played for me into these themes of nature and nurture. So who are we? And these questions people have been asking ever since there were people. Who are we? How much of me is me? How much of me is environment? How much is genetics? How much is free will? And I knew that this was the last ingredient to bring to this idea of mothers and daughters and their huge responsibility of creating an entire human being that falls onto mothers. And I'm so sorry, I'm going to let Marta talk now because I think I've gone on long enough. Pues todo empezó a encajar como las piezas de un rompecabezas. Después de escribir La casa al final de Needless Street, que hablaba mucho del aislamiento desde un punto de vista, desde una psique muy masculina, tenía muchas ganas de hablar de hermanas y de madres, pero no encontraba muy bien el camino. Y fue a raíz de estos experimentos que mencionas, Laura, que para quienes no lo sepáis, pues en los años 60-70 la CIA empezó un programa llamado MK Ultra pues para modificar el comportamiento. Entonces, por un lado, se podría decir que la CIA responsable de la creación de Luna Bomber, que fue un terrorista que estuvo actuando pues con impunidad porque no lo pillaban entre el 78 y 1995, pues hizo explotar varios edificios gubernamentales y mató a bastante gente con bombas caseras. Y se podría decir que lo crearon ellos porque experimentaron con él cuando era estudiante en Harvard. Pero la cuestión es que todo esto lo sé porque hay una página web llamada The Black Vault en la que hay documentos desclasificados de la CIA y hay gente que se dedica a leer revistas de cotilleos o ver las Kardashian y yo lo que hago es bucear en documentos de la CIA en mitad de la noche. Pero bueno, la cuestión es que como parte de este programa MK Ultra se hizo también una serie de experimentos con perros que consistían en instalar electrodos en su sistema límbico y básicamente así conseguías tener perros a control remoto que cumplían órdenes sencillitas, a ver, pues túmbate, siéntate, camina en círculos, ven, vete. Pero la cuestión es que funcionó, fue un programa que fue un éxito y después de un año pues tuvieron éxito y mataron a toda la manada de perros. Y la cuestión, porque el experimento no tenía ningún uso práctico. Y fue, por citar Parque Jurásico, y sabes que estás en una buena mesa redonda cuando puedes citar a Parque Jurásico, estaban tan ocupados pensando en si podrían hacerlo que no se pararon a pensar si deberían. Pero la cuestión es que este fue el último ingrediente que me faltaba para desarrollar una historia sobre naturaleza versus entorno, el hablar de quiénes somos, en qué nos afecta nuestro entorno, la genética contra el libre albedrío, ¿no? Y realmente esto me ayudó a construir esta idea sobre pues lo que consiste crear a un ser humano, que al final es la tarea pesada que suele caer sobre los hombros de los padres, en este caso de la madre. Bueno, el mío no se oye nada, ¿no? ¿Se oye algo? Sí, vale. Más cerca, vale, perdón. Hay siempre la sensación, bueno, en este libro en concreto, bueno, quería preguntarte antes de, voy a hacer la pregunta junta, Rob, el personaje de Rob, me pregunto cuánto tiene en cierto sentido de ti, porque sé que es una historia, tu novela más personal, porque también es alguien que se explica el mundo a partir de lo que escribe. Ella está escribiendo una historia basada en historias que leía con su hermana de pequeña. Y no sé si en el personaje de Rob hay algo de Catriona Ward o qué hay de ella. Tengo la sensación de que la manía que tiene cuando se enfada de tachar ciertas letras dentro de los libros, igual es algo propio. I mean, I sort of wish it were. I wish I were that imaginative. It's more like, I think that the thing is, each one of these characters is me.
every single one. And I remember my editor saying to me, "Are you Rob or are you Jack?" And I was like, "Well, I'm obviously both, and you know, neither and or both." But this is my most personal book, I think. I have a sister, and a sister who looks very like me. She's not a twin, as Rob and Jack are. But, you know, there is this sense of, and I think we were thinking about this together earlier today, there's a sense that sisters define themselves by each other. You know, you cannot occupy the same space. You have to, you almost, and I say this in a literal sense, repulse each other like magnets, like, you know, like opposing magnets. And this is something which I definitely put into the book. And it made me think about that in a sort of different way, instead of a personal way. It kind of lifted it out of the personal for me, which is, I think, what books should do, if possible. Also made me think, a lot about mothers. I'm not a mother, and I'm not going to be a mother, I don't think. And maybe there's an element of processing that information while living out Rob's very intense journey as a mother. Is an element of almost what books are supposed to do, of letting you live the imaginative version of that life. But you know, that feeling of family being so close and so nourishing and such a support in your entire world until it tips over into obsession and oppression. That is an idea I play with very intensely, I think, in this book. Pues ojalá yo hiciera eso, ojalá ser tan imaginativa, pero al final yo creo que soy todos mis personajes. Mi editora me preguntaba, ¿pero tú eres Rob o eres Jack? Y lo decía, pues las dos o ninguna. Pero la verdad es que yo tengo una hermana que físicamente se parece mucho a mí, aunque no somos gemelas. Y antes lo hablábamos contigo, Laura, que las hermanas se suelen definir por quién es la otra, ¿no? Se definen mucho mutuamente, es decir, que nunca puedes ocupar exactamente el mismo espacio que ocupa tu hermana, ¿no? Las hermanas se suelen repeler como imanes, y creo que eso sí que está volcado en el libro. Pero evidentemente la historia se eleva por encima de lo personal. Y por otro lado, me interesaba mucho el tema de la maternidad, de explorarlo. Yo no soy madre, pero a través de este libro pues puedo vivir la aventura, la intensísima aventura con la maternidad de Rob de una forma pues que yo evidentemente nunca sé si experimentaré como madre. Y me interesa mucho también esta idea de cómo las familias pueden ser un lugar pues de cercanía y de comprensión y de apoyo, hasta que el péndulo cambia de lado y se convierten en un sitio obsesivo y opresivo. La familia, de hecho, la familia de ellas dos, de las hermanas, la que convive en Sundial, funciona como una especie de secta. Hay un componente en tus novelas que hace que los niños estén siempre protegidos de una forma perversa por los adultos o desprotegidos en el sentido de que se crea un mundo paralelo para ellos. Y me gustaría saber por qué. ¿Qué te interesa de esa concepción de la familia o del entorno como secta? Well, I think what you're very astutely put your finger on is the element of isolation. You know, after having grown up in Kenya, Yemen, Madagascar, Morocco, and moving every 3 years, there was absolutely no way, it was before the internet, to maintain a friendship over the course of your life. You had friends in Kenya for 3 years, and then that's it. You left them. It was no way. I don't think we even had a phone in Madagascar. So you'd leave them forever, and you'd have to learn a new place and make new friends. And your family does become your world. And there is something, I think, that resonates between the idea of a cult which is hermetically sealed and the idea of this family which only has each other for emotional nourishment, emotional sustenance. Also, you know, I was a very weird kid. So for me, I deeply relate to weird kids. I mean, this is what horror, in my opinion, is made for, is to speak to lonely, isolated children. So I think I'm writing perhaps in a certain way for my younger self.
Pues lo que señalas muy astutamente es esta idea del aislamiento, porque yo al final me crié por todo el mundo. Viví en Kenia, en Yemen, en Marruecos, en Madagascar. Nos trasladábamos cada 3 años, entonces pues no había forma de mantener amistades, porque en aquella época pues no había internet. Y entonces pues dejaba a mis amigos de Kenia y me iba a Madagascar. Y creo que es que en Madagascar ni siquiera teníamos teléfono, ¿no? Entonces realmente en esas circunstancias tu familia se convierte en tu mundo, y eso lo comparte mucho con una secta, esa idea del hermetismo, en el que tu familia se convierte en tu única fuente de sustento emocional. Y creo que eso me convirtió, yo era una niña bastante rara, y creo que el género de terror interpela muy directamente a ese tipo de niños aislados y solitarios. Hay otra cosa que creo que recorre toda tu obra, que es la idea de la maldad y no saber qué te convierte en malo y qué no. Hay personajes que son claramente malvados y otros que no lo son y temen serlo o tienen miedo de sus reacciones. Aquí en esta novela hay personajes que percibes como posibles personajes malvados que tal vez no lo sean y al revés, ¿no? La idea de que el mal se esconde incluso para una misma, también imagino que es un tema que te interesa tratar una y otra vez. I think the capacity to be a monster is interesting, and I think that we all, for me anyway, what I put on the page is even more than seeing the monster, I'm afraid of becoming one. And what I'm afraid of is how incremental that process is, how slow, how step by step by step by step. You don't wake up you may wake up one day, but you can only by looking back along and seeing your footsteps behind you can you see how far you come along that path. I find that a terrifying idea. I'm not sure I believe in inherent evil. I believe there are acts and actions which you can definitely describe as evil. But I think one of the most terrifying ideas is that all of us somewhere or deep down might be capable of a version of them. So I think the fear of oneself is definitely a huge theme that I weave in and out of in these books. I think that's why In Nature and Nurture in Sundial really interests me, because that's sort of what the question it's asking, isn't it? Is where do these evil actions come from? Would they come from upbringing? Would they come from genetics? Would they come from free will? And these are questions which people have been asking ever since there were people. And I find that entire question, and the fact that we don't know, terrifying as well. That's a species of horror. How frightening to not know the components, the base components of what we are. That's horrifying. We're a mystery to ourselves. There are two great unexplored places in the universe. One is deep as space, and the one is deep inside us. And I haven't had the courage to tackle deep space yet, so I'm sticking to these inner spaces. Pues es que a mí me fascina esa idea de la capacidad para ser un monstruo. O sea, más que la idea de encontrarme con un monstruo, lo que a mí me aterra es la capacidad de convertirme en uno. Porque lo gradual que es ese proceso, ¿no? Porque uno puede levantarse una mañana y decir, vale, me he convertido en un monstruo, pero eso solo llega después de una serie de pasos vistos en retrospectiva, ¿no? Y esa idea de levantarte un día siendo un monstruo es que me parece una idea totalmente aterradora. Por otro lado, yo no creo que haya una maldad inherente a la persona. Sí que hay actos e ideas malvados, pero y creo que todos nosotros en el fondo somos capaces de cometer el mal, pero no creo que sea algo innato. Y en ese sentido creo que el miedo a uno mismo es uno de los grandes miedos. Por otro lado, en Sundial explora esta idea de la naturaleza contra pues, el entorno. Y intento preguntarme pues esta idea de dónde viene el mal, ¿no? Puede venir pues de cómo te han criado, de la genética, del libre albedrío, de las decisiones que tomamos, y en el fondo es una gran pregunta que la humanidad se hace desde que existe, y creo que es muy aterrador no saber cuáles son los componentes del mal, ¿no? El hecho de que somos un misterio para nosotros mismos. En realidad, en el mundo hay como dos grandes misterios. Uno es lo que hay en el espacio exterior y el otro es lo que hay dentro de nosotros. Y como yo ahora pues no me he atrevido aún con el espacio, pues exploro lo que tenemos dentro.
Pero en la novela hay un personaje claramente malo que es Irving. Yo quería que nos hablaras un poco de él porque supone un punto de unión entre las dos hermanas en algún sentido y es un personaje muy feroz. Es como representa una amenaza constante y no sé qué, a nivel narrativo, qué papel le dio desde el principio en la historia. I mean, so what I find, well, okay, so Irving is an abusive husband, and he's psychologically and physically abusive. That's his reward center. That's what he does, and I think the reasons for that are sociopathy. And I think I can best demonstrate this by telling about a conversation I had with someone who said, but why doesn't Irving get his chapter of explaining why he is how he is? I was like, well, I'm not really interested in him, to be honest. I'm interested in the effect he has on the story. I don't really care how he became what he is, because I mean, what in my design of the character, he is a sociopath. And what I've found about writing about sociopathy is it's very boring. It's nothing but a big empty room. Nothing happens in there. There's no conflict. There's no struggle. There is only this one-toned, one-note, sort of rather dead affect belief that they are the center of the universe. That's why he's not very interesting. And so, in fact, you know, that wonderful phrase of Hannah Arendt of the banality of evil, it's quite literally true. If you try and look at the interiority of someone who has a lack of empathy, it's very dull. And that's why Irving does not get his own chapter. But it also means that's why he has the capacity to perform these acts on vulnerable young women who don't have enough life experience or knowledge of the world to understand what he's doing, who have never encountered anyone who doesn't have a sort of version of their interests at heart. It is interesting, isn't it? Because it's not that I wouldn't have wanted to explore him, because I enjoy exploring all sorts of very, very unpleasant people. He's just dull, and he's dull because he's a psychopath. Psychopathy is very boring to write about. I've tried many times, believe me. Pues a ver, Irving es un marido maltratador, tanto psicológicamente como físicamente, y lo hace pues porque ese es su centro de recompensa cerebral, porque es un sociópata, no tiene más. Y sí que alguna vez me han preguntado pues por qué no le di a Irving un capítulo pues para que se explicara, para que explicara cómo acabó siendo como es. Pero es que a mí realmente de Irving solo me interesa el efecto que tiene en la historia, porque la sociopatía es aburridísima. O sea, la sociopatía es una habitación vacía, es un tono absolutamente monótono que lo único que hace es decirle al personaje que es el centro del universo, ¿no? Y en ese sentido viene muy a colación la cita de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, porque al final en el interior de una persona que no tiene empatía es muy oscuro, no tiene más, no hay matices, ¿no? Y eso explica también pues por qué acecha a chicas jóvenes que no tienen ninguna experiencia del mundo, no saben nada de la vida y tampoco se han encontrado nunca con alguien que no tenga, en cierto modo, sus mejores intereses, ¿no? Que no vele por sus intereses. Y en ese sentido, pues no tendría ningún problema en explorar a un personaje así. A mí me interesa explorar a todo tipo de personajes, por desagradables que sean, pero es que la psicopatía es aburridísima. Lo he intentado, pero es que es un rollo. Y ahora que has sacado el tema de las voces y de meterse en la cabeza de los personajes, quería preguntarte, Catriona, ¿por qué esa manera siempre de narrar? Hay una empatía extrema en todo lo que escribes. Es como si te convirtieras en cada personaje cada vez, ¿no? Para ti imagino que es un proceso también de descubrimiento súper interesante, de exploración. Estoy pensando también en Needless, es la última casa Needless Street, ¿no? Todo el proceso de descubrimiento de cómo podría convivir alguien con ese tipo de problema mental, ¿no? Que hay en la novela. No sé si nació la idea de los distintos narradores porque es así como tu voz narrativa funciona. Ya sé que la pequeña If no es distinto, pero bueno,
si nació así y bueno, ¿y qué te aporta? Y si crees que es un ejercicio de empatía y si sales distinta. I think it must change me a little bit, mustn't it? But there are lots of. Oh, I can't think where to start. Okay, so I think the story. I think I gravitate towards this weaving together of first-hand narratives because it is a very Gothic way of telling a story. The Gothic in itself is fragmented narrative, almost testimony put together to form a story. It's voices speaking from the dark. I was an actor as well for several years. I mean, you can't imagine how unsuccessful I was. I was so bad, and I just had no success at all. But I was an actor, and I trained as an actor, and that method of creating character still stays with me, scene by scene. As an actor, you score your script almost like a piece of music. You know, you build it and you build the character like that, and it's still a tool I use a lot. So I think that's very much a second reason why I gravitate towards this way of storytelling. I also think what I really wanted to do, particularly with Needless Street, and that's I'm really glad you brought that up, is I wanted to force the reader so close into the character that they're almost wearing them like a skin, which is a very Gothic image in itself. Because I think there is almost an element of horror implicit in that, in making you complicit in these actions and this consciousness, which so closely that isn't yours and that you didn't choose. It's an element of coercion of me, the writer, on you, the reader, and that's horror too, I think. I find this almost sort of like idea of voices speaking out of the darkness. That's the best image I can find for the way I think about these stories, weaving over each other, contradicting each other, and speaking in different moods as well. I mean, this isn't people aren't just one thing, are they? I'm sorry, this is a very long answer to a very good question, but I think there's lots of reasons for it. But I think inherently that going that deep into someone's psychology becomes an act of horror in itself, and I kind of love that. Pues yo supongo que sí, que me tiene que cambiar un poco, pero al final a mí me gusta entretejer estos puntos de vista en primera persona porque me parece como algo muy fiel al género gótico, que al final va siempre de narración fragmentada, casi como de recopilar testimonios que juntos conforman una narrativa. Pero por otro lado, yo durante un tiempo fui actriz, era una actriz malísima. No tuve nada de éxito, pero lo fui, me formé como actriz y al final los actores lo que hacen es coger el guión y anotarlo como si fuera una pieza musical, ¿no? Y creo que eso es algo que he mantenido a la hora de adentrarme en estos personajes y me ha gustado mucho que mencionaras Needless Street porque ahí mi idea era obligar a los lectores a meterse tanto dentro de la mente del personaje que lo llevaran como si fuera una piel, cosa que en sí mismo es una imagen bastante gótica, ¿no? Bastante terrorífica, y estar tan cerca de esa psique, de ese personaje, creo que hace al lector en cierto modo cómplice de sus actos, de sus pensamientos. Es una especie de coerción que yo como autora ejerzo sobre tu lector y ahí también creo que hay un cierto terror, ¿no? Porque al final estas voces que surgen de la oscuridad, que es como yo lo veo, se entremezclan y para mí el proceso es un poco así, porque además hablan de distintos puntos de vista, también tienen distintos estados de ánimo, porque al final ninguna persona es una sola cosa, ¿no? Y para mí el adentrarse de una forma tan profunda en la psicología de alguien, para mí eso también es horror. Entonces la pregunta que sigue a esta es ¿cómo escribe esas escenas y de qué depende cada día? ¿Las planea, no las planea? ¿Los personajes van creciendo con ella a medida que se desarrolla la historia? ¿Qué tipo de relación tiene con todas esas voces o todas esas cabezas con las que convives mientras escribes? Well, so I always start with when I start with the shape of a book.
sort of mapped out, and it is like a map. Some people would see it as a kind of, I don't know, like a diagram or a plan. For me, it's literally like traveling through a foreign country. So I know where, yeah, and so I know where I start, which is like with the landscape of that country, and this is the terrain. It's the desert, or it's, you know, the Washington Woods at Washington State. I know what the terrain is, and I know usually what the final revelation of the world is. Now, some people use the word twist but I prefer reveal, because that's what it should feel like. It should feel like drawing back the curtain to reveal the true nature of the world. So, I have that. I know what the terrain is, and I sort of know that I usually have an idea of where I'm starting, although that sometimes changes. And I have certain things which I know, certain places which I know I'm visiting along the way. I don't know how the hell I get there, and a lot of writing is making mistakes about how you get there. So I think the main thing is you have this sort of double impulse, whereby you have to be organized, a little bit organized about things like your character's background and things like that. But on the other hand, you have to exist simultaneously in two completely opposing states. You have to be organized about some things, and then you also have to be completely open for things to crawl up out of the dark holes inside you and come out into the light. Sitting down every day, to be honest, I know I've had a good day when I can't remember what happened. And I remember this about going on stage, actually, during my rare moments where I was not a really bad actor. I remember this, is that you blank out and you almost dissociate. So the good days, I don't really remember writing at all. I look back and I go, wow, bloody hell. That's when it's working. But that's usually quite late in the process when you've done the groundwork. Usually you try one thing and it doesn't work. You try another thing and it doesn't work. You try another thing and it doesn't work. And then you slam your head against a brick wall and go and cry in the supermarket somewhere. And that's usually the process. And then eventually on day 168, you get one thing right and you pick up the thread and follow it. Each book is different as well, I would say. And that's something to always remember, is each time I finish a book, I think I know how to write books. And then I realize when I start the next one that I have no bloody idea. So it's a nightmare, that is what I'm trying to say. Pues yo normalmente sí que tengo un mapa, un poco de la forma del libro, ¿no? Hay gente que lo llamaría un plan o un diagrama. Para mí realmente la experiencia es como viajar por un país extranjero, desconocido, y parto siempre del terreno, sea pues el desierto de Mojave o los bosques del estado de Washington. Y también suelo tener clara la revelación final. Hay gente que esto prefiere llamarlo giro, pero a mí me gusta mucho esta imagen de revelación, de descorrer una cortina para mostrar algo. Y a veces tengo la idea del principio, aunque esa a veces cambia también, esa no es muy segura. Y tengo claros algunos sitios que quiero visitar por el camino, aunque no tengo ni idea de cómo voy a llegar. Y en realidad gran parte del proceso de escritura consiste en cometer muchos errores intentando llegar hasta esos lugares. Pero al final, al escribir, creo que hay que moverse por un impulso dual. Por un lado, hay que estar muy organizada, hay que tener claros pues, el trasfondo de los personajes y una serie de cosas, digamos, estructurales, pero hay que ser capaz de escribir simultáneamente en dos estados totalmente opuestos, porque hay que también estar abierta a que salgan cosas de sus agujeros oscuros, ¿no? Y vayan hacia la luz. Pero por otro lado, pues es eso, cuando me siento a escribir yo sé que he tenido un buen día si no recuerdo lo que ha pasado. Y esto es algo que me pasaba también en mis raros momentos de ser una buena actriz, ¿no? Que subes al escenario y cuando terminas no recuerdas, ¿no? Es casi como si estuvieras disociando. Y la verdad es que muchas veces no tengo ni puta idea y este momento me llega muy tarde en el proceso, porque realmente consiste en probar una cosa, no funciona, probar otra, no funciona, otra y tampoco funciona. Entonces llega un momento que te das de cabezazos con una pared de ladrillo, te vas al supermercado a llorar un poco, pero igual el día 168 del proceso algo te sale bien. Y entonces empiezas a tirar de ese hilo. Pero luego tengo que decir que cada libro es distinto. Yo termino un libro y digo, ya está, ahora sí que sé escribir libros. Pero empiezo el siguiente y me doy cuenta de que no. Vamos, lo que quiero decir es que es una pesadilla. Ahora que decía lo del mapa, quiero preguntarte también por los espacios. Siempre son muy importantes también los espacios. En este caso está el desierto y ese lugar como misterioso, aparentemente idílico, pero todo lo contrario.
En tu obra también hay una isla importante, en la pequeña Eve, y en Needless Street era la casa, sobre todo, ¿no? La idea de... O sea, es algo muy clásico del terror y de Shirley Jackson, por ejemplo, ¿no? La idea de la casa o del lugar encantado en algún sentido. Y en tu caso cambia, pero el espacio es súper importante también. Yes, I mean, it's the houses and homes, Sundial and Altnahara. Sundial and Altnahara they are nightmare inversions of the home. You know, the home is where you're supposed to be safe. You're supposed to be comfortable. You're supposed to be secure. No one's supposed to come and hurt you there. So they are diametrically opposed to what a home should be. I think the Mojave in particular had a huge effect on me. So I went to the Mojave, and it was amazing. It's part of it was one of the last ingredients that clicked into place. These three things of this experiment at Langley, and the idea of mothers, daughters, sisters, and then the Mojave. Because the Mojave is a sort of image of this savage bond between women. It's amazing. It's so loud. You think the desert's going to be quiet and dead, but it's so loud and full of life and clicks and wind and rustlings and very unnerving. It's also got this paradox inherent in it that all this freedom around you, all these massive, wide, open spaces and skies, whereas actually what it is an enormous cage. It's a trap because you can't go into it or else it'll kill you. And I thought, God, that's such a wonderful image. So, plot-wise, of course, that's fantastically useful to be able to trap two characters in a physical location. But also, it's just such a strange cognitive dissonance that it looks so much like one thing and acts so much like another. I find it very reassuring because it can kill you in so many ways. And I like the honesty of that. It doesn't care about us. It's been there for longer than we have, and it'll be there long after we're gone, no doubt. There's something terrible and inhuman about it, but isn't that also reassuring that it's so eternal? And so for me, the Mojave was particularly sort of evocative. Pues sí, tanto Sundial como el castillo del Nahara en Little Eve son inversiones de lo que se supone que tiene que ser un hogar, ¿no? Un hogar al final es un sitio pues, en el que se supone que no te puede pasar nada malo, donde te cuidan, donde se tienen en cuenta tus necesidades, y aquí pues realmente es como la versión especular de esto. Y la verdad es que yo estuve en el Mojave y fue una experiencia totalmente sobrecogedora. Fue el último ingrediente que encajó en el libro, ¿no? El primero, como ya he dicho, fue el experimento de la CIA, luego fue pues esta idea de explorar las relaciones entre madres, hijas y hermanas, y por último fue el desierto, que me pareció en cierto modo una encarnación de estos vínculos salvajes que se establecen a menudo entre mujeres. Y lo que me sorprendió también es que parece un lugar tan yermo, pero sin embargo está lleno de vida, además es que es ruidosísimo, está lleno de viento, de ruido de viento, de chasquidos. Y por otro lado, para ser un lugar tan grande es una expansión tan inmensa, y sin embargo es una jaula, es una trampa, porque si te metes en él te va a matar, ¿no? Y creo que hay una disonancia cognitiva muy interesante entre un lugar que tenga un aspecto tan distinto de lo que es en realidad. Y en eso también veo algo reconfortante, porque el desierto de Mojave te puede matar de muchas maneras distintas. Y yo ahí veo una especie de honestidad, porque al desierto no le importamos para nada, ¿no? O sea, estaba ahí mucho antes que nosotros y seguirá estando mucho después de que desaparezcamos. Y ahí veo yo algo terriblemente humano, ¿no? O sea, a mí me fascina un poco esa idea. Quiero ir ahora a tu formación, no solo como lectora, sino también dentro del mundo del terror, porque creo que los escritores de terror tenéis una sensibilidad especial desde la que veis el mundo. O sea, os imagináis, ante cualquier situación, os imagináis el fantasma, os imagináis la mano que te coge por debajo del puente, ¿no? Cuando contaba a Stephen King cómo se le ocurrió It, que decía que volvía de recoger el coche o de dejar el coche en el taller y pasó por un puente y pensó que se le ocurrió ¿qué pasaría ahora si una mano me cogiera el pie, ¿no? Y a partir de ahí le surgió toda la novela. Y eso es algo que alguien que no escribe terror no piensa jamás. O a lo mejor sí, pero no de esa manera productiva.
Entonces, ¿qué hay en...? Veía mucho cine de terror de niña, no sé por qué, ¿de qué manera se convierte alguien en escritor de terror o tiene esa visión del mundo en cualquier momento de su vida, ¿no? Cuando estás en cualquier lugar? I think there is a common conception that horror writers are less afraid than other people. We're much more afraid. We're afraid of everything, and I do mean everything, because of exactly that quality, whereby we can imagine ourselves into the dark timeline of each event. Personally, I interesting you mentioned dreaming, because I have this thing called a hypnagogic hallucination, which started when I was 13. Yeah, which is so when I was 13, when I went to bed, I started waking up with a hand in the small of my back, pushing me out of bed, and I could feel every finger on the hand, each one like pushing into my spine and into the small of my back. And I got up and I would run to my sister's room, and I would sleep with her. And because there was no Google, and I didn't tell anyone about it really. I didn't know what it was, and it followed because it started happening in a particular house. I thought at first it was in that house, and then it started happening in other places as well. So the only explanation that I had was that I was haunted. It wasn't a place; it was me. And there becomes this sort of strange. It becomes a strange, shameful secret that you carry with you throughout your life. In my late 20s, I got diagnosed, and it was a huge relief because, and I still have them, but I don't really mind them now because I know what they are. They're still very frightening, but for a good portion of my life, I would say a good decade, I thought that I was haunted, and I think that dreaming still lives with me. That sense of being ridden by some sort of dark passenger. So I think that definitely brought me into sort of thinking about fear, because fear is the reason I didn't tell anyone about it when I was younger, and I never told anyone subsequently for many years, was because it is shameful. It's terrible. Fear is shameful. It's embarrassing. We're not supposed to feel it as grown-ups. We're supposed to be beyond such things. It's humiliating, and particularly for teenagers. And horror, I think, is a province of teenagers and people. On the cusp between childhood and adulthood. For those, when you're in that in-between state, it probably doesn't seem that much stranger than anything else that's going on, because it's also weird. But so that's the sort of first time I felt that fear, which then I think I keep writing again and again and again and again and again this fear, because books are the cage to contain that fear. Pues yo creo que hay la creencia generalizada de que los escritores de terror tenemos menos miedo en general, y es todo lo contrario, es que nos da miedo todo, por el motivo, por lo que tú decías, ¿no? Porque tenemos la capacidad de adentrarnos en la línea temporal más terrorífica de todas en cualquier momento. Sin embargo, a mí me pasa una cosa concreta, y es que yo sufro una condición crónica que es un tipo de alucinaciones relacionadas al tránsito entre la vigilia y el sueño. Y esto pues me empezó a pasar cuando yo tenía 13 años, que estando un día pues casi dormida noté una mano en la espalda que me sacaba de la cama de un empujón, y notaba todos los dedos de esa mano. Y desperté en el suelo y me metí inmediatamente en la cama de mi hermana. Y eso, pues por aquel entonces no había Google y no se lo contamos a nadie. Pero me empezó a pasar un verano en la casa de verano en la que estábamos, pero cuando nos fuimos de allí me empezó a pasar en otros sitios, y entonces la única explicación que yo encontré en aquel entonces era que yo estaba embrujada. Y fue algo que yo llevé como un secreto vergonzoso hasta que me diagnosticaron a finales, pues a los 20 y muchos, ¿no? Y en ese sentido, ahora sé lo que me pasa y me sigue pasando, y es algo que da mucho miedo, pero ya no me importa porque sé lo que es. Sin embargo, pasé pues 10 años de mi vida pues creyendo eso, que yo estaba embrujada, ¿no? que estaba atenazada por un pasajero oscuro. Y esa fue la primera vez que me llevó a pensar el miedo, a conceptualizar el miedo de esta manera, ¿no? Como una emoción que nos avergüenza, de la que no solemos hablar precisamente porque consideramos que es algo propio de la infancia. Y desde luego, cuando estás pues en la adolescencia, ¿no? En ese tránsito hacia la edad adulta, nada te aterra más que pasar vergüenza.
¿no? Y realmente para mí esto que me pasaba pues no era muy diferente al resto de cambios que estaban teniendo lugar en mi vida, ¿no? Pero yo creo que para mí fue la primera vez que me di cuenta que la literatura era la forma de enjaular ese miedo. No ha respondido si veía películas de miedo o no. Aha. I don't really, because I'm more frightened of films than I am of books. Yeah, because there's this wonderful thing with books where I write half the book and then the reader reads and creates the rest of the book. And the books without a reader are just an object. They're just a thing, and then they don't mean anything. So the book exists in the space between the reader. And what's magical about books is that one end of this transaction can exist in the 17th century, and the other end can exist here in this bookshop. You know, hundreds of years can pass, and you can still find this meeting point between reader and writer that creates a book. So there's an element of bringing this back to horror. There's an element of almost of participation and, for want of a better word, consent when you are writing horror or someone is reading horror, because they bring the other half of the story. A film is a finished thing, and I find them much more frightening than I do books. I mean, I love Shirley Jackson, I love Stephen King, so I do read horror. I don't really go for gory stuff. I like the literature of suspense and things like that, but there is a real difference, I find, in the visceral way you react to those two mediums. Pues la verdad es que no veo muchas películas de terror porque me dan mucho más miedo que los libros. Al final yo pienso que el libro se construye a medias entre el autor y el lector. Un libro sin lector no es más que un objeto, ¿no? Y ahí se construye en la idea de que un extremo de esa colaboración pues puede estar en el siglo XVII y el otro extremo en el ahora mismo, ¿no? O sea, ahí también hay una idea de que la lectura es una experiencia mucho más participativa y, pues a falta de una palabra mejor, más consentida, ¿no? Hay una idea de consentimiento ahí, en ese punto de encuentro. Sin embargo, una película me da la sensación de que es un objeto mucho más terminado, y en ese sentido sí que leo mucho terror. Me encanta Shirley Jackson, me encanta Stephen King, pero no tiendo especialmente hacia la literatura más gore, sino que me va más el suspense, pero creo que hay una diferencia significativa en la forma de procesar ambos medios. Como queda poco rato, voy a abrir turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano y le doy paso, y si no, seguimos nosotras, como queráis. ¿Ahí hay una pregunta? ¿Sí? Hi, Catriona. Welcome to Spain, and we are super happy to have you here. All your books are amazing. Sí. Sabemos que los libros de ficción son una herramienta muy poderosa para dar discursos feministas, pero ¿cómo haces para utilizar el gótico y el terror para llevarlo a un terreno tan feminista y tan poderoso? I think horror and Gothic are very feminist inherently. Perhaps it hasn't always been perceived as such, but I think horror is something that women are very comfortable with in lots of ways. I think that in some ways, just the very act of being a woman is body horror. But I also think it's the literature of staring down the darkness, and of staring down the constant threat that perhaps one feels surrounds one. I think that essentially also all my narratives, I hope, and this isn't a spoiler really, is all my narratives are narratives of survival. They're of endurance, survival, of weaving and ducking and defeating
the horror that pursues you. And I think that is an inherently feminist act. And I'd also like to say thank you so much for having me. I love it here. Thank you so much for having me in Spain and for all of you coming out on a Monday night. That's so nice. Monday's a terrible night to come out. Thank you. That was a great question. Thank you. Bueno, es que yo creo que el terror y el gótico son géneros inherentemente feministas, aunque no siempre se hayan percibido de esta manera. Sin embargo, sí que creo que las mujeres nos sentimos bastante a gusto con el género de terror, aunque sea por el mero hecho de que a veces ser una mujer ya es una experiencia body horror del bueno. Pero también está el hecho de poder mirar a la cara a la oscuridad o a las amenazas que creemos que nos rondan. Y en ese sentido, todos mis relatos, sin ánimo de hacer spoiler, pero son relatos de supervivencia, de resistencia, ¿no? De esquivar y vencer a ese horror. Y para mí eso es un acto inherentemente feminista. Y aprovecho para daros a todos las gracias por haberme invitado y por estar aquí, y a vosotros por haber venido un lunes por la noche, que me parece el peor día para salir a hacer nada. Gracias. Os deben preguntar esto todo el rato, que es la pregunta como del $1.000.000. Ya has dicho que tenéis mucho más miedo que nosotros, los escritores de terror, pero en el caso de Catriona Ward, ¿a qué le tiene miedo? God, I mean, I'm really scared of the deep ocean. I find that terrifying. So what I find terrifying is the image of when you're swimming, imagining your tiny, tiny little legs swimming above this vast, deep expanse of blue, in which anything could be swimming under you, and the tininess of yourself in relation to that. In the same way, I find space terrifying. It's so vast, and this tiny speck of you in the face of it just means nothing. There's something overwhelming about it. I'm scared of my family dying. I'm scared of the dark. I'm scared of me dying. I'm scared of no one reading my books. I'm scared of all of you. No, little bit. No, I think I'm still very frightened of the dark. And I think that's a sort of it's come to feel like a necessary thing for the storytelling. I don't know if that's true or not. I still sleep with the light on. I'm really like it's become impossible for me. I haven't slept with the light off in ever. I don't think. Not since I was about 13. So I'm afraid. I'm afraid all the time. But I think I found the place to put it. Pues, por ejemplo, me da miedo el océano profundo, esa sensación de estar nadando y de tus patitas que se agitan sobre una lámina absolutamente insondable bajo la cual puede haber absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y me da miedo también lo diminutos que somos en relación a eso. Y me pasa lo mismo con el espacio. El espacio es tan vasto y nosotros no somos más que una motita insignificante. Es algo que me resulta sobrecogedor. Me da miedo que se muera mi familia, me da miedo la oscuridad, me da miedo morirme yo, me da miedo que nadie lea mis libros, me dais miedo todos vosotros. Me da miedo, sí, me da miedo la oscuridad. La verdad es que, y creo que es algo, he llegado a convencerme de que es algo necesario para escribir, pero la verdad es que duermo con una luz encendida. Bueno, no recuerdo la última vez que dormí sin luz, igual tenía 13 años, pero bueno, pues sí, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Catriona, muchas gracias, Marta. Ha sido increíble la charla. And thank you, Laura, as well, so much. Thank you.